Esteban José Bullrich es un licenciado en Sistemas y político argentino. Se desempeñó como senador nacional desde 2017 hasta 2021 por la provincia de Buenos Aires. Anteriormente fue diputado nacional, ministro de Desarrollo Social y de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y ministro de Educación de la Nación. Biografía. Comienzos. Nació el 26 de mayo de 1969 en la ciudad de Buenos Aires. Es hijo de Esteban Bullrich Zorraquín y de María Ocampo Alviar. También es primo tercero de Patricia Bullrich. Se recibió de licenciado en Sistemas en la Universidad CAECE, y posee un máster en Business Administration por la Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern. Incursionó en política de la mano de Ricardo López Murphy. A los 34 años condujo la juventud del partido, luego ocupó la vicepresidencia primera de Recrear Capital. Diputado nacional. Fue diputado nacional entre 2005 y 2007, y nuevamente durante menos de un mes entre 2009 y 2010. Votó a favor del juramento de Luis Abelardo Patti en la Cámara de Diputados, procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina y en contra de la creación de un fondo hídrico de infraestructura específica para el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica. Como legislador, presentó un proyecto de ley de reforma educativa que fue criticado en su momento por el exministro de Educación porteño, Mariano Narodowski. Fue candidato a vicepresidente de la Nación en las elecciones de 2007, acompañando en la fórmula de Recrear a Ricardo López Murphy. Ambos quedaron en sexta ubicación con el 1,45% de los votos. Ministro de Desarrollo Social y de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El 10 de diciembre de 2007 asumió como ministro de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires de manera provisoria, tomándose licencia de su cargo de diputado, durante 6 meses, en reemplazo de María Eugenia Vidal, quien por embarazo no asumió su cargo hasta mediados de 2008. En 2008 fue elegido presidente del partido Recrear, derrotando a Ricardo López Murphy. El 22 de diciembre de 2009 fue designado ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y asumió el 5 de enero de 2010. A comienzos de 2010 puso en marcha el Plan Sarmiento para entregar 160.000 computadoras a alumnos. Actualmente se investigan sobreprecios en la compra de estas computadoras. El gobierno porteño pagó unos 274 millones de dólares, lo que significaría unos 185 millones de dólares de sobreprecio, según afirmó Ariel Garbard, experto en informática y perito judicial. Los sobreprecios serían del 285%. En 2012 fue denunciado ante la justicia por mal desempeño de las funciones, debido a la implementación de un número telefónico gratuito para denunciar actividades políticas dentro de las escuelas, que fue declarado inconstitucional por la justicia. Entre otros casos se halló irregularidades en una empresa contratada para construir 93 jardines de infantes que cobró al Estado Nacional 6.000 millones de pesos de adelanto y no finalizó ninguna obra y al cabo de 3 años tampoco devolvió el dinero. Durante su gestión, en la educación pública ordenó el cierre de 221 cursos en todos los niveles, afectando a 144 cursos de nivel primario, 52 de nivel medio y 25 de escuelas técnicas. La versión oficial indicó que en primaria se estaban fusionando cursos de poco alumnos, en la zona norte y desdoblando grados de más de 30 alumnos en el sur. Durante su gestión bajó el gasto público en las escuelas privadas disminuyendo los subsidios un 30%, motivando una denuncia penal de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas acusándolo de violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y abuso de autoridad. En 2013, en medio del debate por la reforma en la escuela secundaria, Bullrich decidió cerrar la Tecnicatura en Seguridad Social, la única carrera en esa especialidad que se cursa en escuelas porteñas. A comienzos de 2014 implementó un sistema de inscripción en línea en las escuelas de la ciudad que resultó ineficaz. El 3 de febrero afirmó que su renuncia estaba a disposición de Mauricio Macri tras reconocer su error por los 9.000 niños del nivel inicial que quedaron sin vacantes en las escuelas públicas de la ciudad. Ese mismo año,
el juez en lo contencioso administrativo y tributario Roberto Gallardo le impuso sanciones conminatorias de 27.850 pesos diarios, para el caso de incumplimiento de una resolución judicial anterior que prohibía usar contenedores como aulas. En uno de esos módulos se dictó un taller después de que el propio rector sufriera una descarga eléctrica. En 2015 hubo una denuncia acerca de supuestos beneficios a una empresa de Fernando Niembro mediante contratos directos de los cuales al menos 10 corresponden al Ministerio de Educación porteño a cargo de Esteban Bullrich. Esta fue desestimada en forma definitiva en 2020. En octubre el matutino Página 12, reveló los contratos donde la cartera que conducía Esteban Bullrich le pagó casi 2,5 millones de pesos a Real Edaya Torre Consultores y La Usina Digital, dos empresas cuyos propietarios son donantes a la campaña de Mauricio Macri a la presidencia. En plena campaña electoral de 2015, la Unión de Trabajadores de la Educación denunció maniobras de propaganda político-partidaria realizadas por Esteban Bullrich. El ministro habría utilizado información institucional para usarla en propaganda partidaria, infringiendo las normas educativas y abusando de su posición institucional. Según el gremio, esta maniobra viola el reglamento escolar y utiliza las herramientas del Estado para hacer proselitismo del espacio político al que pertenece. También salieron a la luz dos contratos millonarios gemelos a dos empresas aportantes de la campaña electoral del Frente Cambiemos, que postuló a Mauricio Macri. El Ministerio de Educación porteño que condujo Esteban Bullrich benefició a Real Edaya Torre Consultores por $568.000 estadounidenses. La segunda fue preadjudicada a La Usina Digital SRL por $880.000 Fue candidato a parlamentario del Parlasur por propuesta republicana por la provincia de Buenos Aires. Ministro de Educación de la Nación. Luego de las elecciones en las que ganó Mauricio Macri, Esteban Bullrich fue designado ministro de Educación y Deportes de la Nación en diciembre de 2015. A través del Ministerio de Educación conducido por Bullrich, Mauricio Macri desvió 800 millones de pesos que estaban destinados a universidades públicas y otras instituciones de enseñanza, y los transfirió a varias provincias para gastos corrientes. Durante su gestión las capacitaciones presenciales para docentes en todo el país sufrieron una fuerte caída de 55.000 capacitaciones en 2015 se pasó a 1.050 en 2017. Mientras en 2015 se capacitó a personal de 14.000 escuelas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes y Catamarca, en 2017 el número se redujo a 500 escuelas, pertenecientes a Corrientes y Mendoza. En tanto los cursos de capacitación a docentes dictados en línea, donde de los 16.914 docentes capacitados en 2015 se pasó a 4.450 en 2017. En 2016 fue denunciado penalmente junto a funcionarios del Ministerio de Educación, y al subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, por presuntas irregularidades en las contrataciones que hicieron desde sus áreas por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Mientras era ministro de Educación otorgó de manera irregular una doble contratación para la misma actividad a dos empresas cuyos dueños son aportantes de la campaña de Cambiemos. Esteban Bullrich también fue denunciado junto el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y el secretario de Deportes, Carlos McAllister, por utilizar Tecnópolis para fines privados cuando las autoridades del Ministerio de Educación cerraron el predio para una visita privada con funcionarios y sus hijos. Senador nacional. En 2017 se presentó como primer candidato a senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, resultando ganador de las elecciones del 22 de octubre con el 42,15% de los votos. El 9 de diciembre de 2021 presentó su renuncia en la Cámara Alta. Controversias. Panama Papers. En 2016, a raíz de la filtración informativa en medios de prensa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, se conoció que Bullrich es presidente de Formar Foundation, Inc.,
una corporación doméstica sin fines de lucro radicada en Florida desde el año 2006 cuyo encuadre en el Código Impositivo es 501, que corresponde a organizaciones para alguno de los siguientes fines: religioso, educacional, caritativo, científico, literario, exámenes para salud pública. Patrocinio de competiciones deportivas nacionales o internacionales o de prevención de maltrato a niños o animales. Posiciones políticas. Bullrich se autodefine provida y es un referente de esa postura en su partido. Es partidario de la flexibilización laboral. En 2006 planteaba que la flexibilidad laboral es fundamental para que la transformación y la evolución propia del ser humano actúen en forma natural. Proponía reducir los costos de despidos porque esto era un impedimento mayor para que las empresas puedan contratar. También se manifestó a favor de la imposición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y se mostró contrario al feminismo, a favor de la familia tradicional. En su paso por el Ministerio Educativo ordenó sacar retratos de docentes y dirigentes desaparecidos durante la última dictadura militar.